El cáncer no es una realidad desconocida. Todos, de una manera o de otra, hemos estado cerca de él y, sin embargo, hoy en día continúa siendo uno de los mayores retos no solo para la ciencia, sino también para las personas que lo viven y los familiares que las acompañan. Soy Marta García Escolano, directora de Prospera Biotech, y te doy la bienvenida a Cáncer, más allá del tratamiento, una serie de conversaciones sobre la calidad de vida en oncología. Buenos días. Buenos días, Muy Marta. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas para ponernos en... Pues mira, yo soy Ana Navarro, soy técnico de farmacia y trabajo en la farmacia Torreta de Elda. Entonces, hace unos años, en mi faceta de técnico de farmacia, que estoy especializada también en lo que es la cosmética y la piel, pues como estamos cerca del hospital de Elda, empezamos a detectar que había una demanda de pacientes oncológicos que venían a la farmacia pues, con sintomatologías, con patologías, con dudas, que, porque no habían podido todavía pasar por las enfermeras o porque la enfermedad era muy reciente y no les habían visto, o porque muchas veces también los pacientes cuando vienen a la farmacia, aunque hayan hablado con el médico, les surgen muchísimas dudas. Es como que es la zona de confort donde se relajan, donde hablan, donde preguntan. Y detectamos ahí pues, que teníamos una falta de conocimiento grandísima. Había como un vacío que no sabíamos cómo abordar. Y mi jefa me dio la oportunidad, me ofreció la oportunidad de formarme y especializarme en el paciente oncológico. Y aquí estoy. O sea, me parece que era muy necesario, que es una labor muy bonita. Llevo desde el año 2016 y con formación continua y con muchas ganas de continuar. Qué interesante esto que has comentado, Ana, porque dices, es verdad, muchas veces hay un tiempo en el que el paciente necesita procesar también lo que está pasando. Entonces, desde que sale de la consulta del oncólogo, probablemente va después a la del enfermero o incluso en las primeras visitas no pasa aún por el enfermero. Cuando ya sale del hospital, cuando ya lo procesa, cuando ya dice, oye, que es que me han dicho que tengo un tumor, a lo mejor, ¿no? ¿Qué papel tiene ahí el farmacéutico? Porque muchas veces el farmacéutico es la persona de confianza, de lo conozco de siempre, en la esquina de mi casa, cerca de mi barrio, conoce a toda mi familia y se sienten a lo mejor más libres para hablar con el farmacéutico y preguntarles dudas, ¿no es así? Sí, nosotros, sobre todo yo que fui la persona que me especialicé y cuando venía un paciente oncológico mis compañeros me derivaban, lo que notábamos muchas veces, porque ya te digo, ahora el hospital de Elda ha pegado un cambio, o sea, eso es una maravilla. Aquí hay dos personas que yo le llamo los ángeles del hospital, que son estas dos mujeres que hay aquí sentadas, que hacen una labor grandísima, pero en aquella época no estaba todo tan avanzado, no estaba Ainhoa, Esther estaba empezando, no... También yo creo que es importante la formación, no había tanta formación como hay ahora, ahora es como que estamos todos mucho más concienciados con la enfermedad. Al final el cáncer es una de las enfermedades del futuro, en las que todos vamos a estar, hemos estado o estaremos, es decir, que lo que yo no era hace 10 años con a nivel de oncología hoy en día sí que lo soy, es decir, que te vas dando cuenta cómo hay una demanda, cómo estamos todos metidos y si no nos ponemos la sociedad, no nos involucramos en el cuidado y en el conocimiento, pues no evolucionamos. Entonces, yo me daba cuenta cuando venía un paciente que cuando llegaba a la farmacia era como que había ido al hospital, le habían dado esa noticia, tenía un bombardeo de información que no sabía cómo procesar y cuando llegaba me decía, ¿me puedes explicar qué es este tratamiento? Claro, yo llegaba, me ponía a leer estos nombres tan extraños que estas mujeres dicen tan rápidamente y yo decía, claro, ¿esto qué? Pues gracias estaba a internet, me ponía a mirar, pues es un tipo de quimio, el tumor que tienes, cómo funcionas. Y a partir de ahí fue cuando dijimos, vamos a ponernos aquí las pilas porque esta gente necesita que les demos esa tranquilidad cuando vienen aquí. Entonces, cuando ellos llegaban, pues lo primero, escuchar al paciente. Me acaban de diagnosticar que tengo cáncer. ¿Y ahora qué? O sea, muchas veces la pregunta, ¿y ahora qué? Pues muchas veces es un silencio, muchas veces son lágrimas, muchas veces es ¿qué me va a pasar? Y preguntas que a lo mejor en ese momento al oncólogo no se sienten cómodos de hacérselas o están tan impactados por la noticia que no saben cómo reaccionar y cuando llegaban a la farmacia pues muchas veces la duda era ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Entonces de ahí nació este proyecto de cómo formarme y cómo intentar ayudar y luego a partir de ahí intentar ponerme en contacto con el hospital
o sea, que es muy importante. Yo me subí un día al hospital, busqué a la enfermera de hospital de día que me habían hablado de ella, que era una chica jovencita que era muy agradable. Y pues eso, me puse en contacto con Esther, dije: hola Esther, soy Ana, aquí estoy y me gustaría colaborar contigo en cuidar al paciente. Y Esther me dio la oportunidad, me abrió las puertas de su consulta, las puertas de su vida, las puertas de su alma, porque en este tipo de labor que hacemos, porque yo no lo quiero llamar, es una profesión sí, pero también es una labor. Yo quiero decir que hay que empatizar mucho, y que si no abres tu alma no puedes actuar como actúas. Esa reacción momentánea que tienes, como bien han explicado mis compañeras, cuando escuchan, cuando atienden, cuando callan, que a veces también es muy importante callar, no decir me pongo en tu lugar, es imposible, nunca te puedes poner en el lugar de la persona. Es súper importante decir a la persona, déjala llorar, porque yo no sé, ellas me imagino que también tendrán esa parte de lágrimas, pero yo en la farmacia tengo mucha parte de llanto, de lágrimas, de porque a mí, qué he hecho, qué es lo que no... Entonces, pues esta labor, ya te digo, si no le pones alma es muy complicado. Y ella me dio la oportunidad de ponerme en contacto con ella, colaborar y hacer un proyecto en el que empezamos a compartir pues ella sus conocimientos, yo le preguntaba mis dudas, yo desde aquí empecé también un poco a ofrecerle lo que a mí me ofrecían los productos, porque la farmacia es un sitio donde entra todo el mundo, todos los visitadores médicos, entran muchos delegados y todo el mundo te ofrece su producto, ¿vale? Y porque nosotros al final somos la parte de la transacción, la parte económica, entonces tampoco nos mira el paciente con los mismos ojos, es complejo. Y pues eso, yo empecé a hacer un poco también un filtro de qué productos de verdad consideraba que merecían la pena, y en base a esos productos que yo consideraba que había una evidencia científica, que me gustaba, que el precio era un precio accesible y era viable, pues ya le informaba a Esther a ver qué le parecía a ella, y era un poco la manera también de poder llevar al hospital algunos productos que salen que pueden ayudar mucho en el cuidado del paciente oncológico. Fíjate qué importante esto que has comentado, porque al paciente oncológico con el tratamiento antitumoral se le cura o se le mejora su enfermedad, pero lleva asociado este tratamiento toda una serie de circunstancias, características o efectos secundarios que afectan a su calidad de vida. Y el abordaje multidisciplinar que has comentado tú me parece esencial destacarlo, porque es, oye, la enfermera va a hablar con la farmacéutica y vamos entre las dos a estar alineadas para que tu calidad de vida y tu cuidado, como tú has dicho, con alma, sea el mejor posible. Vamos a ir un poquito a ese momento de que empieza el tratamiento, ¿no? Cuando empieza el tratamiento, vosotros en la farmacia, ¿qué es lo que más soléis ver de efectos secundarios o de qué es de lo que más se suelen quejar el paciente? Pues a ver, el paciente oncológico se suele quejar a nivel de efectos secundarios de lo que son molestias, como han dicho las compañeras, muchas náuseas, vómitos, diarrea, la piel es el órgano más grande y es el que más sufre con las quimios, muchísimo, con quimios, con radios, con inmunos, con terapias dirigidas. La piel al final es lo que más se afecta. Pues alopecia, ras cutáneos, entumecimientos, síndromes palmoplantares, radiodermitis, problemas psicológicos, que no lo hemos nombrado, muy importantes. Y luego pues las neuropatías periféricas, pero no solamente también en las manos, también en la zona íntima, en los genitales, a veces también a nivel capilar, hay muchas inflamaciones, sensibilidad. Entonces eso es lo que más tratamos, y nosotros en la farmacia tenemos un protocolo hecho, tenemos una especie de preguntas, ¿no? Y de protocolo de actuación en base a qué tratamiento lleva la persona, ¿vale? Porque normalmente o lo vemos o lo preguntamos, y muchas veces también yo les pregunto a las compañeras, que ellas me dicen a lo mejor los efectos secundarios, porque yo todo no lo puedo saber, porque salen muchos fármacos nuevos, y en base a eso pues intentamos ir a por ese efecto secundario, tratarlo y prevenirlo. Y ya te digo, a nivel de lo que son las patologías periféricas de sensibilidad, entumecimiento, hormigueo, ardor, tenemos muchísimas. ¿Y qué herramientas tiene el farmacéutico en esos casos concretos? Pues en ese caso concreto, ahora, gracias a Dios, tenemos un Casisem, que es una maravilla de producto, que ayuda muchísimo a lo que es ese síntoma de entumecimiento, de picor, de ardor, y que nosotros siempre recomendamos desde el minuto 1 como parte primordial del cuidado del tratamiento. Siempre recomendamos el cuidado de la higiene corporal, porque la piel sufre muchísimo, la sequedad, y además también es muy molesto. Recomendamos mucho la hidratación a nivel de corporal y a nivel de todo tipo de mucosas. Recomendamos mucho la fotoprotección, y luego la parte de la sensibilidad y de lo que es la molestia de las manos.
y utilizamos mucho el producto de Próspera porque la verdad es que ha sido un avance y un descubrimiento y nos gusta mucho. Qué bueno. Tú has comentado antes que a la farmacia, efectivamente, parte de vuestro trabajo es también ir enterándoos de cómo van avanzando los tratamientos o qué oferta farmacéutica existe gracias a la visita que hacen los distintos laboratorios a la farmacia. Tú, como técnico de farmacia, como persona que está en el día a día en una farmacia, ¿qué valoras sobre todo de los productos que están enfocados al cuidado del paciente oncológico? Pues mira, valoro muchísimo la eficacia cuando me demuestran un estudio, un ensayo. A mí no me vale que tú me digas que un producto hace algo, a mí lo que me vale es que me demuestres que lo hace. Eso para mí es lo esencial. Y luego, una vez que yo tengo ese estudio y veo que el producto tiene esa eficacia y es un producto que ha pasado por donde tiene que pasar, que no es algo que te cuentan, que de verdad tiene, pues como hemos hablado de un Casisen, que tiene sus estudios y tiene el desarrollo, valoro mucho que tenga una buena relación con el visitador médico para que me ayude a tener esas muestras para poder darle al paciente, porque el paciente son productos que son muy caros, es un paciente muy vulnerable en muchísimos sentidos. De hecho, yo el paciente oncológico lo veo carne de cañón, porque es un paciente que, aunque económicamente no esté bien, siempre va a intentar comprar todo lo que le dicen, porque su calidad de vida está en juego y a veces no es tan importante la enfermedad como la calidad de vida que te puedas tener en la enfermedad. Y tener esa calidad de vida, que una persona pueda normalizar, entre comillas, o poder llevar una vida relativamente normal e independiente y ser autónoma, es muy importante. Entonces, para mí, que un paciente cuando consume un producto, cuando viene a mi farmacia, cuando yo le hago una recomendación, porque al final, es como te he comentado, yo hago una transacción económica, el paciente a mí me ve, sí, me ve, o sea, el médico lo ve como la persona que le cura, pero no hay un intercambio económico. En la farmacia lo hay y muchas veces también hay pacientes que desconfían, porque sí que tengo muchos pacientes que son que gente cercana que me conoce, pero también recibo muchísimos pacientes que no me conocen de nada, que vienen a la farmacia porque les han hablado que somos una farmacia oncológica, o bien porque las compañeras del hospital le dicen, pues ves a la farmacia aquí que vas a encontrar estos productos cuando recomiendan, o bien por proximidad, es decir, que no, el motivo de entrar por la puerta de mi oficina de farmacia no siempre es el mismo. Entonces, cuando no te conocen y tú les ofreces un producto, uno no, porque yo les hago una batería de productos muchas veces, es que les hago un protocolo. Económicamente es una inversión. Como mínimo, yo tengo que garantizar que esos productos funcionan. Que puede haber un caso concreto, que una persona tenga una alergia o que no le haya sentado bien, pero es un caso concreto. Pero yo tengo que garantizarles con mi profesionalidad y con mi persona que eso que les estoy dando les va a funcionar. Entonces, yo valoro mucho el poder tener unas muestras para poder darle al paciente. Valoro mucho que cuando tengo cualquier duda con un paciente, tener un teléfono, que en este caso es el de la compañera vuestra, que es Susana, que para mis dudas, para resolver mis dudas. Valoro mucho cuando a lo mejor hay algún tratamiento nuevo que no conozco y no he podido localizar a Esther o a Ainhoa y no me queda claro la información que encuentro en Internet, porque ya sabemos todos que Internet está muy bien para informarte, pero también es una fuente donde todo el mundo vuelca lo que quiere y no hay mucha veracidad. Y yo llamo a Susana y Susana, en el momento que sea, a la hora que sea, me contesta el teléfono, y si no me contesta me devuelve la llamada y si no me manda un WhatsApp. Para mí esa cercanía, esa proximidad, esa confianza es muy valorable. Y eso es lo que a mí me hace decidir a la hora de hacer una recomendación de un producto, lo que me hace decidir si yo apuesto por ese producto o no. Porque además el trabajo que hacemos, tanto las compañeras como yo con este laboratorio vuestro como con otros con los que colaboramos, es altruista. Es decir, nosotros no tenemos ninguna motivación económica. No trabajamos para vosotros, o sea, es decir, nosotros somos trabajadores, me da igual, a veces lo digo, yo da igual que cobre un producto, que venda un paquete de pañales, que dispense un paracetamol, que haga una recomendación oncológica. Mi salario, mi beneficio es el mismo, a nivel personal por supuesto no, o sea, el pago personal y gratificante es diferente, pero te quiero decir que no trabajamos, no tenemos un interés más allá de la eficacia y el beneficio social que hacemos y que es muy importante para el paciente oncológico. Qué importante es, porque además también yo creo que tiene que ser toda la cadena, como tú muy bien has destacado. Si yo quiero tener una relación de cercanía con el paciente oncológico, también me gusta tener esa relación de cercanía con el laboratorio que me está ofreciendo los productos, ¿no? Y así estar todos en un ambiente en el que pues al final los pacientes mejoren su calidad de vida porque estamos todos implicados y trabajando en lo mismo. Hay una cosa de la que no hemos hablado antes y yo quiero comentarla contigo porque creo que también es importante. Estamos hablando mucho de la calidad de vida y tú has comentado muy bien además que se les pone un protocolo en el que se aborda el cuidado desde distintos puntos de vista, la protección, la fotoprotección, la hidratación. ¿Cómo de importante es también que esta rutina o que estos nuevos productos que van a empezar a utilizar
tengan una sensorialidad que les guste, tengan una textura que no les sea incómoda en su día a día, sean productos fáciles de aplicar, que no vayan a empeorar una piel que ya está mermada o una calidad de vida que ya está algo deteriorada. ¿Cómo de importante es esto y cuándo A ver, lo valoran? es fundamental que el producto que vaya a utilizar un paciente oncológico esté testado, porque al final hay productos que podrían funcionar, porque al final pueden ser productos relativamente aconsejados para esa patología de sequedades de la piel o irritaciones, pero luego vienen los añadidos que son perfumes, que son colorantes, todo eso es muy tóxico para el paciente oncológico y el paciente no tiene por qué saberlo si no se lo explican. El paciente desconoce, o sea, no te dan instrucciones en la vida, te enseñan a hablar, nos enseñan en el cole matemáticas, pero no te enseñan a ser un paciente oncológico. Entonces, no puedes ir constantemente, digamos, ellos mismos no se pueden autoformar, es una labor que tenemos que hacer desde hospital las compañeras, como bien están haciendo, y mientras llega o no llega, o incluso velar y acompañar a las compañeras del hospital en esa labor, la farmacia, somos los responsables de estar pendientes del paciente. Entonces, para un paciente oncológico, que un producto sea agradable, tenga una textura cómoda, no tenga olores fuertes, para ellos es primordial. Porque muchas veces la adherencia al tratamiento depende de la sensorialidad. Hay veces que no es el beneficio, sino la sensorialidad, y muchas veces se rechaza el producto por las texturas, los olores. Otros pacientes no, otros pacientes valoran más el beneficio, pero es que al final cada paciente es muy diferente, es un mundo, entonces... Claro, y en los casos en los que hemos hablado antes, que a lo mejor es un producto preventivo, ahí es más difícil evaluar la eficacia, porque estás manteniendo un estado y evitando que... Lo que pasa es que es un trabajo nuestro, o sea, lo que al final el paciente oncológico nosotros intentamos concienciarle muchísimo de que es un proceso que yo siempre, pues cuando coges confianza, intentas un poco romper el hielo, explicarles al paciente lo que le va a pasar. Yo a veces le digo, mira, te voy a contar algo que no te va a gustar oír, pero tienes que saberlo, ¿vale? Te lo voy a explicar de una manera llana, directa, cómoda, ¿para qué? Para que tú estés prevenido. Digo, y no te pasen ciertas cosas, y si te llegaran a pasar, detectarlas a tiempo para paliarlas y que sean pues, menos intensas, incluso no lleguen a suceder. Y yo siempre les digo, a mis chicas sobre todo, porque trabajo mucho con un paciente oncológico de mama, le digo, chicas, es un añico malo, así como hablamos en él, es un añico malo, digo, pero se pasa. Digo, lo que pasa es que hay que pasarlo. Digo, y esto es como quedarse embarazada, cuando una se queda embarazada, se cuida. Evidentemente la alegría y el motivo es diferente. Digo, pero tenemos que tener el concepto de la prevención. La prevención es casi a veces tan importante como el propio tratamiento, porque muchas veces tú tienes un tratamiento tan traumático como es una quimio, una radio, que pasas unos meses que te encuentras fatal, los efectos secundarios que te provoca. Eso, gracias a Dios, muchas veces pasa. Mejora el paciente, se cura, pero te deja unas secuelas a largo plazo que son irreversibles. Entonces, haber pasado un tratamiento tan grave, algo tan traumático como un cáncer, superarlo y que se te quede crónico, una patología neuroperiférica, que no puedas tocar cualquier cosa, esa sensibilidad, ese entumecimiento, esa sensación de engarrotamiento, eso es traumático porque te ha mermado la calidad de vida y te merma ya para el resto. Entonces, esa prevención es súper importante. Igual que te hablo de eso, te hablo de a nivel íntimo. O sea, yo trabajo mucho otro producto vuestro, que es Bulsense, que me encanta, porque las pacientes oncológicas de mama, muchas veces por los tratamientos, tanto tratamiento oncológico cuando están en el proceso, como cuando han terminado y están con los inhibidores hormonales, les provocan un montón de síntomas genitourinarios y tienen incomodidades, tienen molestias íntimas. Entonces también esa calidad de vida, de no tener que estar con esas molestias, esa incomodidad, es que las mujeres sabemos de lo que hablamos, porque es una sensación horrible de ardor, de picor, que muchas veces se confunden con otro tipo de patologías y se tratan como si fueran candidiasis o se tratan como si fueran vaginosis. No lo son simplemente un estrés que ha habido en el tejido, es una sequedad que se queda crónica y se genera una vulvodinia y eso es crónico. Entonces, tener un producto que alivie y ayude a tener esa calidad de vida te mejora y te da una seguridad absoluta. Y no solamente con eso, sino te digo, hay otros pacientes que tienen sensibilidad. Yo utilizo mucho para el cuero cabelludo otro producto que es Noxisent, porque cuando hay picor y ardor baja la inflamación. Entonces no te trata la patología, pero te trata el síntoma. ¿Qué estamos consiguiendo? Calidad de vida. Que una persona sonría, que una persona no esté molesta, que una persona tenga ganas de salir a la calle, que una persona continúe con su ritmo de trabajo. De la otra manera, la persona al final lo pasa tan mal que no tiene ganas de salir a la calle, no tiene ganas de salir a compartir, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de levantarse. La persona está
hablando mal, amargada, porque dice, sí, me han curado un tratamiento, pero ¿a qué precio? ¿Qué coste? Es que eso no me lo han dicho. Y gracias a todos los productos que se van desarrollando para el paciente oncológico, todo eso cada vez se va mermando más y se va mejorando. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos un amplio abanico de productos para tratar patologías. Digo, no todos, porque en esto, no quiero hablar mal, entiéndeme, pero hay mucho oportunismo y mucho intrusismo. No solamente oportunismo, sino intrusismo. Y con productos como el que habéis desarrollado, pues es simplemente decir gracias. Gracias por dedicarle tiempo, gracias por pensar en el paciente oncológico y luego gracias por pensar en todo lo demás, porque a partir de ahí, ya te digo, yo Oxygen es un producto que utilizo muchísimo, pero es que un Oxygen lo gasto para patologías de la piel, no solamente para el síndrome que estamos hablando, o sea, para un montón de patologías que desde la farmacia se detectan y que se puede recomendar con tranquilidad porque funciona. Es que eso es importante, una vez que tú conoces el mecanismo de acción, una vez que conoces la ciencia que hay detrás, vosotros como farmacéuticos, las enfermeras, incluso los médicos, podéis hacer relaciones que a lo mejor no sean de indicación que ponen en el paquete, sino decir, oye, es que esto a lo mejor puede funcionar para esta otra condición, porque tienen los mismos síntomas o tienen la misma merma en la calidad de vida y le puede funcionar. Y voy a rescatar algo que has comentado, muy bonito y muy valioso, porque has dicho, cuando tú tienes la calidad de vida afectada, cuando no te apetece salir de casa, cuando no te apetece hacer cosas, cuando estás triste, estás desanimado, qué importante es que haya productos que pueden hacer que te olvides de eso y que vuelvas a enfocarte en lo importante. Y cómo eso, no tenemos estudios aquí que nos lo digan en la mano, pero cómo eso al final acaba afectando también a la mejora de tu tratamiento, ¿verdad? Como el tener una mentalidad positiva, como el olvidarte de todo lo demás, de los efectos secundarios, hace que puedas centrarte también en lo importante, ¿verdad? Eso permite que un paciente pueda volver a la rutina. Hay veces que el paciente, que me dice muchas veces, yo antes me quejaba del trabajo, de los niños, del estrés, dice, y ahora echo de menos, quiero volver a mi rutina. Quiero volver a tener estrés, quiero volver a ir loca con los niños, quiero volver a no dormir por las noches porque estoy cansado, quiero mi rutina. Y claro, para tener esa rutina tienes que tener calidad de vida. Y nosotros que desde la farmacia hacemos mucho acompañamiento, además tenemos también una parte de prótesis capilares, prótesis de mama, y vemos, por ejemplo, al paciente oncológico en muchas de sus versiones, entre ellos le hacemos también maquillaje correctivo para que se reconozcan, que eso es súper importante, también reconocerte en el espejo, que no te miren como que estás enfermo o enferma, que puedas un poco normalizar o pasar desapercibido, que eso también es importante a nivel psicológico para el paciente oncológico, tener su normalidad, tener calidad de vida, te digo que es lo primordial. A veces no se trata tanto de alargar una vida, sino de tener calidad de vida. Eso para mí es lo más importante y conseguir eso, ya te digo, a veces es complicado, pero hay mucho trabajo de fondo por parte de muchos profesionales, tanto de la salud como profesionales de la farmacia, como los laboratorios, que conseguimos hoy en día que tengamos un montón de recursos. Qué bien, qué importante. La verdad es que si algo me queda claro después de haberos escuchado las tres, aparte de lo bien que habláis las tres y el corazón tan grande que tenéis, es que hace falta cuidar al paciente desde todos los ámbitos, que es importante que se sientan escuchados, que sepan lo que les va a pasar para, como tú bien has dicho y también lo han dicho Esther y Ainhoa, pues esas molestias que al principio a lo mejor pasarían desapercibidas si no tuvieran información, oye, pues parece que tengo hormigueo, parece que me empieza a picar un poco los pies o que empiezo a notar, que desde el primer momento sean capaces de comunicarlo y que un profesional, el profesional de la salud que está al otro lado, sepa decirle, esto tiene nombre, sobre esto hay estudios y para esto hay productos, y que eso no vaya más y no llegue a tener más repercusión. Y sobre todo es muy importante transmitir al paciente que eso sea común. No tiene por qué aceptarlo, es decir, ¿es común que esto suceda? Sí. ¿Tengo que aguantarme? ¿Tengo que resignarme? No tengo por qué resignarme. Que es un concepto que también el paciente como que se resigna a tener sensibilidad, se resigna a tener molestias, a tener sequedad, o sea, no hay que resignarse porque hay alternativas. Y yo siempre les digo, porque tanto aquí como en otros sitios con los que colaboro y demás, yo siempre digo que en este caso, además, lo voy a aplicar, no es una frase mía, es de un compañero que es David Garduño, que es un farmacéutico oncológico maravilloso, que él trabaja a nivel mucho las cremas a nivel corporal para la hidratación y demás, pero una frase suya que dice David, que yo la veo súper importante, que se puede extrapolar a cualquier sentido, es que 1 gramo de principio activo y de producto bien recomendado
le cambia la vida a una persona. Y en este caso, esos 3 gramos de crema que nos ponemos cada 12 horas, que hay que ser súper constante, eso sí que es cierto, con el tratamiento, esos 2-3 gramos que te aplicas y que te extiendes, que te pones todos los días, cambian la vida. Porque te cambian la calidad de vida. Y tiene que ser una buena recomendación, es muy importante. Muchísimas gracias, Ana, por destacarlo, por haber compartido tu experiencia. Si hay algo más que te hayas quedado dentro, que quieras contarnos, que quieras compartir. Pues yo me gustaría compartir que no solamente, como os he dicho, no solamente el producto de OnCaFeSem, sino toda la línea que tenéis, yo la trabajo muchísimo en un montón de patologías y mejora, o sea, mejora desde niños, bebés. Es decir, para mí ahora se ha convertido en ese producto de recomendación, digamos, coadyuvante con cualquier otro tipo de patología y que es necesario. O sea, es que para mí es una línea excelente. Entonces, no solamente hay que quedarnos con este, que sí, que es muy importante, pero como os he dicho antes, hay otros síntomas también. Una vulvodinia es muy molesta en las pacientes, por ejemplo, de mama, de útero, las compañeras lo pueden saber, esa incomodidad, ese producto alivia muchísimo. Cuando te viene un bebé con una erupción, con una dermatitis, esas inflamaciones, y tenemos un Noxisen Intensive que lo aplicas y lo combinas con un corticoide, esas pacientes oncológicas que vienen con una inflamación, un ras capilar que es súper molesto, y yo, como les digo siempre, no te va a tratar la causa ni la patología, vas a seguir teniéndolo, pero te trata el síntoma. Y es tan importante cuidar el síntoma, sentirte bien. Entonces, pues eso, deciros que no solamente es que son todos estos productos que estáis haciendo, que por favor sigáis investigando y sigáis desarrollando, que aboguéis por el paciente oncológico, que luchéis por intentar que estos productos entren en seguridad social. No sé cómo se hace, pero es súper importante. Ojalá, por favor, que tenemos que luchar todos, que es una enfermedad de todos y por todos, y que desde cada uno desde su lugar, vosotros como laboratorio, yo como farmacia, mis compañeros del hospital, que luchemos todos por darle visibilidad a esta enfermedad y al cuidado del paciente oncológico, y a otro que han olvidado, que es al cuidador del paciente oncológico, que las compañías también la han nombrado, y es súper importante que a nivel psicológico haya apoyo, que hayan apoyos económicos, porque es muy difícil. Yo lo vivo en primera persona en este momento, es súper complicado, los medios, los recursos, o sea, estoy súper agradecida porque la Seguridad Social nos cubre los tratamientos, como ha dicho la compañera, pero hay otra parte que es el 50% del tratamiento, que es quién cuida a esa persona, cómo te puedes transportar, porque nosotras no somos conscientes de la suerte que tenemos de tener el hospital en Elda. O sea, las personas que vienen de Salinas, de Villena, o sea, esas personas, yo ahora que me tengo que ir a Valencia a la fe con mi madre, el día que me dejo de trabajar, el medio de transporte que no lo tengo, esas 14 horas que estoy metida en el hospital, esa fuerza que tengo que decirle a mi madre, mamá, no pasa nada, venga, tú puedes, claro que sí, no te preocupes. O sea, eso es complicado y debería haber más apoyo, más asociaciones, más visibilidad y más esfuerzo por parte de todos, porque todos estamos ahí. Sí, es que no hemos hablado nosotras del papel de la familia, lo importante que es el papel de la familia también en esa fase de acompañamiento. Es muy importante. Y cómo también le afecta a su calidad de vida, la calidad de vida del familiar, el tener una persona que tiene, pues en un momento, como tú dices, en ese mal año, unas necesidades Exacto. extras que necesitan tu cuidado extra. Nosotros, igual que las compañeras, yo en la farmacia también muchas veces a mis pacientes les facilito mi número de teléfono y les doy la libertad, siempre les digo, cualquier duda que tengas, cualquier cosa, síntoma, no solamente de la piel, que es mi especialidad, sino al final yo también soy técnico de farmacia, estoy supervisada por farmacéuticos, mis compañeros están también muy formados en el paciente oncológico, en sus efectos secundarios. Digo, cualquier síntoma que tengáis, diarrea, vómitos, cualquier cosa, no normalicéis, llamarnos. Digo, si no está en Estella y no estoy yo, si no estoy yo, están ellas. Digo, y si no podemos, nos localizamos, tenemos los teléfonos. ¿Cuántas veces un sábado, Esther, mira lo que pasa, o nos llaman? Y a veces me dicen, pero ¿tú le das tu teléfono personal a veces a un paciente? Digo, pues claro que sí. Digo, pero cuando un paciente oncológico te llama un domingo a las 7 de la tarde, no te llama para preguntarte cómo estás, te llama porque está desesperado. Y encontrar una voz que simplemente te calme es súper importante. O a veces me llaman los hijos de los pacientes, porque no saben cómo actuar. Y yo ahora que soy hija de paciente, tengo que decir que yo siempre a mis pacientes les preguntaba mucho cuando venían a los familiares en un rinconcito cuando no estaban, ¿y tú cómo estás? Y muchas veces su mirada era bajar la mirada y romperse a llorar y abrazarnos. Y yo decía, jolín, es que qué duro tiene que ser ver a las personas que quieres en esa fase de la vida y tú tener que estar dándole ánimos, porque somos bastones compartidos, o sea, es que somos un par de muletas y nos hacemos un apoyo mutuo. Y ahora que lo vivo desde la primera persona, te digo que, jolines, qué difícil es
tener que estar ahí, tener que abandonar tu puesto de trabajo, que gracias a Dios yo en mi caso, ya te digo, fíjate a lo que me dedico y con los años la vida me ha puesto en el otro lado. Qué difícil es abandonar tu puesto de trabajo. Gracias a Dios yo tengo suerte de que me facilitan todo, pero tienes que irte, no tienes medios, tienes familia, tienes que dejar a un niño, mi madre vive sola. Es decir, es complicado y esa parte no se aborda. Y es una parte psicológica que tendría que estar en la seguridad social y la sociedad preparada para abordar. Como ha dicho la compañera Esther, un autónomo está perdido, porque yo lo he vivido en la farmacia. Y hay grandes autónomos, un autónomo puede tener una empresa, pero hay autónomos que son pequeñas gentes, sobre todo en los últimos años, que se han autoempleado, que tienen un pequeño negocio, que ellos son autónomos a tiempo completo, que trabajan 12 horas y que luego llegan a sus casas y son la oficina y tienen que seguir trabajando. Y si ellos no están, porque están autoempleados, no pueden continuar. Y yo he visto pacientes con las manos entumecidas, con las manos llenas de escamas, conduciendo y repartiendo paquetes. Eso lo he visto yo y lo que habréis visto vosotras, que no contamos. Entonces, pues esa persona necesita un apoyo, ya te digo, otros familiares que tienen que llevar a sus familiares a hospitales, como, pues eso, tienen que venir de fuera de Elda al hospital que es de referencia, o los que nos tenemos que ir fuera, que tengamos apoyo. Apoyo económico, no económico de que nos den una ayuda económica, sino apoyo es que te faciliten una ambulancia, que te faciliten un taxi, que te faciliten esas horas libres que estén cubiertas. Claro. Esas libres, que tu empresa no tenga por qué pagar el pato, porque al final la empresa tampoco puede soportar los costes de las personas. Es decir, ¿qué culpa tiene mi empresa de que yo me tenga que ir 2 días a la semana a Valencia a las 6 de la mañana? No tiene ninguna culpa, pero yo tengo que hacerlo. Entonces, al final, todos la sociedad no estamos preparados. Pensamos que estamos preparados para muchas cosas, que hemos evolucionado, pero no estamos preparados absolutamente para nada. Sobre todo la calidad humana, que cada vez yo veo que hay como mucha apariencia, pero no hay calidad humana. Se está perdiendo lo más básico. Sí, y yo me acuerdo de una paciente que quiero muchísimo, que fue paciente y amiga que perdí, que la hemos nombrado antes, que ella decía en un documental que ella hizo, que se llama Vulnerable, que es de la asociación ACMAVI, con la que colaboramos todos, el hospital, colaboro yo, que es la Asociación de Cáncer de Mama del Vinalopó, que hace una labor excelente con el doctor Coloma, que Susana tuvo la oportunidad de conocerlo, cirujano de patología mamaria, que se acaba de jubilar y bueno, y lo echamos muchísimo de menos, aunque tengo que decir que el testigo que ha dejado, estoy contenta porque está surgiendo para adelante, está remontando y no se va a notar, porque teníamos miedo de que al jubilarse esta persona pues cambiara un poco todo. Y había una paciente que han hecho, ya te digo, un documental que se llama Vulnerable, que saldrá en Netflix, que es súper importante, habla del paciente oncológico, y había una paciente que decía siempre que la vida es como una centrifugadora que está dando vueltas súper rápido, y que cuando te dan esa noticia se para, y entonces tú te apartas de esa centrifugadora y te das cuenta como todo sigue dando vueltas y ellos se quedan ahí, en esa vorágine de estrés. Y es un planteamiento que a mí me hizo reflexionar muchísimo, de poner en la balanza, valorar e intentar decir, bueno, hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y saber qué quiero hacer en mi vida con mi proyecto, porque al final mi proyecto laboral también es parte de mi proyecto personal, el colaborar. Sí, para mí sí, o sea, yo voy a trabajar todos los días muy contenta, tengo la suerte de que me gano la vida haciendo lo que me gusta, como todo el mundo, hay días que acabas hasta la cabeza, pero en líneas generales yo todos los días doy gracias a Dios porque me lo paso bien en mi trabajo, porque quiero, mis pacientes son muchos amigos, porque son familia, porque cuando un paciente se va, yo lo sufro, porque cuando un paciente supera, yo lo celebro, y es súper importante esta cadena. Entonces, pues te digo que a nivel social creo que deberíamos de evolucionar. Pues muchísimas gracias, Ana. Yo creo que está todo dicho. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio, por venir hoy a las 3 y creo que ha quedado fenomenal, que estamos súper alineadas. Qué gusto da trabajar y escucharos y saber que estamos trabajando todos por el mismo fin y tan alineados.